En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos todos, en María y por las benditas almas del purgatorio. El miércoles pasado, 12 de octubre, fue la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y de las Españas que somos nosotros, los pueblos, hijos de tan católica y augusta Madre Patria. La Virgen del Pilar es entonces también la patrona de la hispanidad. Y hoy, habiendo pasado su fiesta del miércoles pasado, se puede tomar para el domingo, hacer la solemnidad de la Virgen del Pilar cuando es una patrona. Esta fiesta debe ser muy querida para nosotros, para todo católico, porque es la fiesta representativa de todo lo católico, de todo lo hermoso, de todo lo grandioso que España, cuando fue la campeona del catolicismo, fue capaz de hacer en estas tierras nuestras patrias, para Dios y por Dios, para el catolicismo y por el catolicismo. Hispanoamérica, todo un continente para Dios, nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Desde la mitad de los Estados Unidos actual y casi hasta cerca de Canadá, ayer España, hasta Tierra del Fuego, en el sur, un solo Dios, una sola lengua, una sola cultura, una sola civilización, España, España. Por otro lado, ha de ser igualmente tan querida esta fiesta para nosotros porque todos, quien más, quien menos, somos españoles e hijos de españoles. Entonces, mucho amor a este tipo de fiesta por todo lo que ella representa. No puede haber católico del mundo entero en realidad, pero con mayor razón nosotros, en Hispanoamérica, que no ame ni defienda a ultranza a España. No puede haber católico que no la ame, porque ella, España, es el catolicismo y su obra, o fue, ahora está postrada España, pero fue el catolicismo y su obra. España es el catolicismo y su obra aquí en nuestras naciones y países. Y más aún entre nuestros fieles. No puede haber, muy entre comillas, feligreses de la misa en latín que no amen ni defiendan a España, la España católica, la que fue. Y si alguno de nuestros feligreses no defiende a España, lo cual sería inadmisible, también sería ello señal de que no ha entendido nada. No ha entendido nada. No ha entendido nada de esta lucha, no ha entendido nada del catolicismo, no ha entendido nada de lo que nos toca vivir. Estas prédicas difíciles por la inagotable, hermosas por el tema, pero inagotable materia para desarrollar, para abarcar, y por la dificultad de condensar en pocos minutos el mare magnum de principios y hechos católicos que la Gran España llevó a cabo aquí. Mare magnum de hechos y hazañas santas. Los misioneros, impresionantes sus hazañas aquí, hasta que esta tierra fue católica. Admirables, heroicas e increíbles, todos estos hombres del siglo XVI, el siglo de oro de España. De los hombres, en el orden religioso, los santos, santísimos misioneros que vinieron acá en el 1500 en adelante. Asombrosa y única su obra. Y de los hombres del orden civil, los almirantes, los conquistadores y los demás hombres de armas, hazañas también grandiosas y únicas. La obra de España aquí en América fue católica a más no poder, catoliquísima, si se me permite la expresión. El primer punto detrás de ello es clave y es el más importante de todos. España hizo y construyó aquí una cristiandad. Ese es el concepto que todo católico debe guardar sobre España. España hizo aquí y construyó una cristiandad. La segunda y la última cristiandad que hubo en la humanidad. Nunca más se dio y no se va a dar. Porque ya los tiempos no dan para ello. Y esa cristiandad fue la cristiandad española. La cristiandad española. ¿Qué es una cristiandad? Una cristiandad es un hecho social de la sociedad civil, fáctico, con límites históricos y geográficos,
dentro del cual, en eso que se logró, a Dios se lo ha puesto o se lo puso en el lugar al cual Él le corresponde. A la Santísima Trinidad se la puso en el lugar que a ella le corresponde. A Dios solo, evidente, el primer lugar. Dios primero, Dios primero. Y así tiene que ser nuestra vida también. Nuestra práctica religiosa, que a veces Dios primero, Dios primero. A Dios y su religión, obviamente, le corresponde solamente el centro. Y eso se logra y se hace en una cristiandad. La cristiandad es el logro de poner a Dios y su catolicismo en el centro de la vida individual, de la vida familiar y de la vida social. Y este último punto, la vida social, el orden civil, la vida de las naciones y el Estado, en palabras modernas, es el punto clave y el punto crucial. Una cristiandad es aquella organización de la sociedad civil en la cual, en el centro de esa vida social, en el centro de esa vida civil, de todas sus leyes, instituciones, gobernantes, costumbres, se pone a Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Individuo, familia y Estado o sociedad civil, todos organizados en función de la santa ley de Dios. Ya lo hemos dicho 2 veces tan solo, y no se va a dar más, 2 veces tan solo, los seres humanos en la historia de la humanidad hemos sido capaces de crear en la sociedad una cristiandad. La cristiandad europea, Europa, y la cristiandad española aquí en América. Y no hay más. La cristiandad europea, ya lo dijimos alguna vez, 10 siglos duró. Desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Y dio como fruto la civilización y cultura más esplendorosa que el ser humano, aún con defectos, siempre hay defectos, fue capaz de hacer. La cumbre de la civilización, sobre todo sus siglos XI, XII y XIII. Lo hemos dicho y nunca nos podemos cansar de decirnos, la Iglesia Católica hizo Europa, porque es la pura verdad. La Iglesia Católica hizo Europa. Nosotros, los católicos, hicimos Europa. Y la Europa de hoy, decadente, apóstata, anticatólica, si todavía en la Europa de hoy queda algo de cultura, es un resabio de lo que fue y de lo que tuvo gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo Europa. Y esta fue la primera cristiandad. La segunda y última cristiandad la hizo España. Cuando cayó la cristiandad europea, desde el Renacimiento en adelante, a partir del siglo XVI, al revés, España con su siglo más glorioso de todos, ese siglo XVI, fue capaz de hacer aquí una segunda cristiandad. Se cayó en Europa y la empezó España aquí. Dios en el centro. La segunda cristiandad española. Duró 3 siglos, hasta las revoluciones del siglo XIX, hasta las revoluciones de 1810. México, Colombia, Argentina, el norte, el centro y el sur. Todas el mismo año. Qué curioso. Qué curioso. Nueva España, Nueva Granada, Río de la Plata. Todas nuestras revoluciones de 1810, hay que saberlo, han sido de tinte liberal y masónico. Ese ha sido el tinte que han tenido, aunque no todos hayan sido masones y no todos hayan sido conscientes de lo que se jugaba en esa época. Inglaterra, la masonería y la Revolución Francesa, todas cosas anticatólicas, fueron las factoras y las inspiradoras de todas nuestras revoluciones. Y todos los avatares que hemos tenido y sufrido aquí en Hispanoamérica desde entonces y hasta hoy. El liberalismo o la falsa derecha. Así arrancamos. La masonería,
Después, el izquierdismo y el comunismo, el anarquismo, y hoy, ya casi en los tramos finales que parecen, la desintegración total de la familia, del individuo y de la sociedad. En todo un mundo hoy que ha apostatado de Dios y de su catolicismo y se dirige en lo que parece el tramo final a formar un mundo sin Dios, un mundo donde Dios, si existes, no molestes, córrete. A formar un mundo así, un mundo donde yo hago lo que quiero, yo hago lo que tengo ganas. Un mundo donde hay un falso Dios encumbrado, hay un falso Dios encumbrado hoy en día, que es el mismo demonio, aunque evidentemente muchos no se den cuenta. Bajo los nombres de humanidad, humanismo, mundo global, pluralidad, pluralismo, relativismo, orden mundial de la ONU, sin duda, nuevo orden mundial explícito, gobierno mundial de anticristo, y estos últimos, con su religión que tendrán, del falso profeta, ese gran líder religioso mundial a su servicio. España, al revés de todo lo anterior, España hizo todo un continente para Dios, todo un continente para el catolicismo, una sola religión, una sola lengua. Después del latín, el español, la lengua más hermosa, por supuesto. Una sola civilización, una sola cultura, y la cultura más sublime de la época, la cultura de España en su siglo XVI, siglo de oro de ella. Segundo punto que queríamos desarrollar, todo entrelazado, la Virgen del Pilar, la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, y en el tiempo la fiesta que la Santa Iglesia Católica puso para ella, el ser ella la patrona de España y de las Españas, tuvo su origen con la aparición en el siglo I, cuando la Santísima Virgen todavía estaba viva. Fue la única aparición que se conoce de la Santísima Virgen María, por supuesto probada por la Iglesia, cuando ella todavía estaba en vida. Año 40 después de Cristo, en la noche del 2 de enero. Cristo hacía 7 años que había muerto. La Virgen María todavía vivía en esta tierra mortal y se apareció allí en España al apóstol Santiago de las Españas, Santiago el Mayor. Estaba junto al río Ebro con sus discípulos cuando oyó voces de ángeles que cantaban el Ave María y vio aparecer a la Virgen, Madre de Dios, de pie sobre un pilar de mármol, y de allí la Virgen del Pilar. Y ella tiene en ese lugar su tan hermosa, hay que ver, tómense la molestia de buscarlo, lo hermosa que es la Basílica de Zaragoza, en España, para ella, a corta distancia del río donde se apareció, del río Ebro. Tómense la molestia de ver esos monumentos que ha hecho la cristiandad para ella. Hermosísima esa basílica. Y con el descubrimiento de América, que fue en igual fecha, 12 de octubre, la misma fiesta de ella, la Virgen del Pilar así y su fiesta se han convertido en un símbolo, un ícono de la obra de España en América, de la hispanidad. Y fue obra tan católica que por ello ha sido tan el blanco de los enemigos del catolicismo para denigrar a la Iglesia Católica en última instancia, para denigrar a España, para denigrar y contra la España católica, que lo fue campeona del catolicismo. La herejía protestante se metió allí, los ingleses, por supuesto, los holandeses, por supuesto, también los franceses, o por lo menos algunos de ellos. Y así los enemigos del catolicismo inventaron el mito de la leyenda negra contra España, que muy bien tiene el nombre porque no es una verdad, es una leyenda, es un invento, con mentiras y falsedades. Después diremos algo más. La obra de España ha sido tal que ha merecido los más grandes elogios de la Iglesia Católica, de los papas, de los obispos, sacerdotes,
y se ha aplicado a ella una frase inspirada en el Salmo 147 que dice, recién cantaban el inicio del Salmo, curiosamente, el coro, en esa parte que se le aplica a España, non fecit taliter omni nazione, no hizo tal con ninguna nación. La cual frase se la adjudica a la Virgen, Madre de Dios, porque con España ella no ha hecho tal con ninguna otra nación. Y se le aplica sin duda también esa frase a la obra de España magna aquí con nosotros en nuestras tierras Hispanoamérica. Una cristiandad, Dios y el catolicismo en el centro. Esa frase a veces se la modifica un poco y se suele decir ab omnibus nationis, para traducirla, no se ha hecho tal por ninguna otra nación. Ninguna otra nación ha sido capaz de hacer lo que España aquí. Ninguna otra nación de la tierra. La liturgia, en un último punto para desarrollar, tiene no solamente estas frases a las cuales recién hacíamos alusión, también allí, en nuestra hermosa liturgia católica en Maitines, como antífona del primer nocturno que se llama, se pone distintas frases que sirven para la Virgen del Pilar y sirven para España también. Maitines, laudes, prima, vísperas. Hay que ver cómo esos textos litúrgicos se pueden relacionar o referenciar para España y su gran obra aquí. Dios en el centro, hijos. Dios en el centro, como debe ser. Primero Dios, la cristiandad española. Leemos una, a modo de ejemplo. En la liturgia dice, una de las antífonas, sapiencia edificabit sibi domum. La sabiduría, Dios, dice allí la liturgia, se edificó para sí una casa. Dios se edificó para sí una casa. Y eso es lo que hizo Dios a través de España. España hizo para Dios una casa. España hizo para Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí una casa. España construyó aquí en Hispanoamérica una casa para Dios. España hizo para Dios América. Sapiencia edificabit sibi domum. Se edificó para sí una casa. Y la segunda parte de dicha antífona también es hermosísima y se aplica muy bien para lo que estamos enseñando. La segunda parte dice, edificó para sí una casa, et mensam suam proposuit, que significa, y Dios puso su mesa. Se edificó la casa y puso su mesa. Vale decir, Dios, a través de España, aquí en nuestras tierras, hizo todo el despliegue de su mesa, con sus manjares y con todos sus frutos. Hizo el despliegue de todo lo que sale de su santa religión católica. Ese despliegue y mesa fue la cultura, la civilización, la verdadera civilización, que es la civilización católica. Y los frutos de santidad, enorme la santidad de sacerdotes y misioneros. Y las virtudes católicas en la familia, en los individuos, en la sociedad civil. Ese fue el despliegue de la mesa de Dios a través de España aquí en América. Para terminar, siempre quedan, cuando uno predica estas cosas, 1000 temas en el tintero. Veremos si Dios nos da la oportunidad de hacer una segunda prédica. Pero por otro lado, toda esta obra de España fue contra, sin ninguna duda, fue contra la barbarie reinante y el satanismo y sacrificios humanos y el canibalismo y la antropofagia de las tribus de los indios. Sin duda, fue contra la barbarie reinante y el satanismo reinante aquí, y sacrificios humanos que hacían los indios aquí, y el canibalismo. Hay que ver los caribes de acá de Colombia cómo eran con el canibalismo y la antropofagia de las tribus de los indios, todos ellos lejos de Dios y hundidos en la peor de las miserias y barbaries, faltos de Dios y faltos de todo, faltos de todo. Y en relación a esto,
por las revoluciones de 1810 en todos nuestros países y por inspiración masónica, nos han enseñado a despreciar a España. Y no puede ser. Nos han enseñado a renegar de España, a sentir un desprecio por ella y hasta vergüenza de ser españoles e hijos de españoles, valiéndose de la propaganda, valiéndose de mentiras y falsos ideales. Solo respondemos en esta conclusión a una de las tantas y falsas acusaciones de la leyenda negra. España mató a todos los indios, millones. Falso, falsísimo. Sin duda que al principio hubo guerra con los indios, que eran bien sanguinarios, sin duda, y resistían la obra de España. Y la guerra fue con algunas tribus, por empezar, no con todas, pero jamás fue una matanza generalizada, ni pensada, ni programada. Vean el mundo anglosajón, si quedó algún indio acá. Y en Hispanoamérica, por todos lados han quedado indios. Fue una necesidad de las circunstancias y la resistencia y el ataque de los indios. Una vez apaciguados, dada la paz y el fin de la guerra, todo comenzó para ellos y por ellos el catolicismo y la cultura. Hay que ver las palabras de la reina Isabel la Católica, que probablemente fue santa, probablemente llegó a la santidad, cómo ella encomió muchísimo el cuidado y la ayuda de los indios y su conversión al catolicismo. Hay que ver su conversión al catolicismo, la ayuda, el cuidado y la preocupación de los indios. Hay que leer su testamento antes de que ella muriera. ¿Qué escribió ella en su testamento a favor de los indios? Pero España hizo cosas malas, falso, falsísimo. La obra de España en América fue catoliquísima. Que algunos españoles hayan hecho cosas malas, sí. Duró 3 siglos. Imposible. Siempre que haya seres humanos de por medio, siempre ocurren cosas malas. Tristemente, el ser humano es así. Pero que algunos españoles hayan hecho cosas malas, de allí saltar a que toda la obra de España fue mala, por favor, 3 siglos. Una obra católica a más no poder, como se dice en la filosofía, ab uno non facis principium, dice la filosofía. De uno no se saca una conclusión general, o de algunos no se saca una conclusión general. En 3 siglos, algunos españoles sin duda que hicieron acciones malas, pero toda la obra, vista en su conjunto, 3 siglos, fue católica y para Dios a más no poder. Fue sin igual. España ha sido lo más grande que nosotros hemos tenido y todos venimos de ella. No puede haber ningún católico bien nacido que se precie de tal, que no ame y defienda a España, porque la obra de España aquí fue la obra de la Iglesia Católica. Por lo cual, viva a mano poder la Santísima Virgen del Pilar, que representa todo esto, que representa toda la hispanidad, y que su fiesta, por disposición de Dios, coincide con la fecha del descubrimiento de América, el 12 de octubre del año del Señor de 1492. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.